¿Cómo les va? Vamos a hablar de nuestra tercera historia de este ciclo para conmemorar los 15 años de Mente Comercial. 15 años, 15 historias. Esta tercera historia habla de dos amigos que emprendieron un negocio dentro de una estructura familiar donde la segunda generación, suma a su amigo de la infancia, su complemento ideal, un tipo extrovertido, simpático, eh, entrador, y que sabía jugar de memoria con este que era su amigo, que si era la segunda generación de una familia industrial. Y bueno, le dio como era el voto de confianza, era lo que él necesitaba para hacer suya la empresa y la gestión. Asume la gerencia general y empiezan a hacer crecer la empiezan a internacionalizar y empiezan a viajar a distintos destinos, a desarrollar mercado, yendo a ferias. Imagínate lo que es ir con tu amigo donde te entendés de memoria. Entonces la empresa fue creciendo, ellos ya eh, a una edad madura, pero manteniéndolo vivo esa relación que hizo que la empresa creciera y la amistad iba creciendo, y a medida que la estructura se iba profesionalizando, empezaron a cambiar ciertas cosas. Si bien algunos negocios venían porque en la feria este amigo era muy simpático y generaba vínculos y relaciones, generalmente el cerrador o el closer era el hijo del fundador, que era mucho más analítico, era un perro de presa en el cierre. Entonces funcionaba muy bien en este proceso de atraer perfiles y otro cerrarlo. En ese proceso tan, tan común en muchas empresas y muchas estructuras, apareció la necesidad de empezar a profesionalizar procesos porque el crecimiento demandó a gestión administrativa y después demandó hacer seguimiento comercial, y para eso se empezó a seleccionar buenos talentos en la estructura comercial. La cultura, cuando es tan informal, cuando es tan amistosa, cuando está basada en afecto, cuando uno empieza a profesionalizarla, si no tiene en cuenta cómo se realiza ese blend, empiezan a haber serios conflictos. Y nos tocó intervenir cuando esos conflictos ya se habían evidenciado. Los nuevos vendedores decían que este, este amigo de jefe no trabajaba, no demostraba gestión, hablaba con los clientes de manera informal, a veces los desautorizaba, y eso hacía que cuando querían los vendedores trabajar profesionalmente y hablar seriamente sobre una operación concreta, tratan de hablar directamente con el dueño, con este, este hijo del dueño que ya estaba a cargo de la empresa, con el hijo del fundador que estaba a cargo de la empresa. Y entonces en ese proceso se fue desgastando más la relación porque se evidenciaba que los vendedores y el hijo del fundador iban a un ritmo, y él y este amigo con sus chistes y su simpatía solo desconcentraba. Empezó a reclamar sentirse importante, entonces reclamó un puesto también de gerente, y si bien se había ganado por la historia el puesto de gerente, en los hechos no lo podía cumplir. Cuando nos tocó intervenir, esto quedó en evidencia, los vendedores decían que vendían a pesar de él. Empezamos a sondear con los clientes decían que todo muy bien, salvo cuando venía a veces este gerente y se emborrachaba, el anecdotario era histórico y no prescribía, y esta situación fue llevando a que cada vez más se ponía en evidencia que el que hacía de gerente general, su amigo de la infancia, ya no toleraba a este amigo simpático, entrador, que en el pasado lo había ayudado mucho a él personalmente, había ayudado mucho a la empresa, pero en estos momentos, si no se profesionalizaba, si no se ceñía a procedimientos, probablemente iba a tener que dar un paso al costado. Todo decantó cuando hubo un lanzamiento de un producto, que era un producto innovador, que obviamente había que estudiar sobre ese producto. Él no estudiaba, y la forma más fácil de acomodar la realidad fue decir que el producto no servía. Eh,
como él no defendió el producto, los vendedores por ende no defendían el producto y no lo ofrecían, y eso generó un dolor financiero importante en la empresa, que luego de tomar las decisiones como para dar vuelta a la situación, se revirtió y quedó en evidencia que la falta de gestión y la falta de profesionalismo habían puesto en riesgo a la empresa. Se tuvo que ir porque decidió no cambiar, se fue ofendido, porque cuando está mezclada la agenda afectiva con la agenda de trabajo y eso no está claro, le sacaba en cara cuestiones personales al que era su amigo y no cuestiones profesionales al que era el gerente general. Y en esa lucha, hasta el día de hoy, la relación ha vuelto a ser lo mismo, ya han pasado mucho tiempo. La empresa le ha ido muy bien, ha profesionalizado toda su estructura, trabaja con procedimientos, no ha perdido el espíritu familiar, pero compite a nivel global de excelente manera. Y este capítulo forma parte de esa historia que está viva todavía en algunos rincones de la empresa y alguien recuerda de ese gerente que era inolvidable cada viaje que se hacía con él por lo bien que se pasaba, por los chistes que contaba y por las anécdotas de la sobremesa. Pero a veces eso en ciertas etapas de la empresa no suma. Y a veces cuando uno busca resultados necesita comportamientos predecibles y procesos. Y esto que pasó en una empresa, ¿cuántas veces pasó? A veces hasta en un equipo de fútbol donde era un grupo de amigos que se juntaban un ratito a patear y alguien pensó que había que inscribirse en un campeonato. Y como sabemos, a veces el, el, el que era simpático porque se dejaba hacer los goles o no entrenaba, cuando ya jugamos por puntos o por un campeonato, ya no es tan simpático que te hagan goles y tarde o temprano estas relaciones terminan mancillándose si no se aclara desde un principio cuál es el objetivo y qué se busca. Espero que les haya gustado esta tercera historia y prepárense porque la cuarta es una historia muy dura, muy lindo como su final, pero de una mujer que supo construirse desde sus cenizas. Los veo en la cuarta historia.